Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, lo que vamos a hacer en el video de hoy es introducirnos, ¿sí? Digamos, en el segundo elemento del título de la materia, ¿sí? Digamos, la materia se llama Sistemas Políticos Comparados. Teóricamente, ustedes deberían ver este video luego de que hayan visto el video explicativo del texto de Urbani, pero un poco este video y este texto sigue la misma lógica de aquel video introductorio que, aclaración para los de este segundo cuatrimestre, está estructurado en la introducción para los chicos de lo que fue el primer cuatrimestre del 2020. Como seguimos en la modalidad virtual, nos vamos adaptando, los contenidos son más o menos los mismos, con lo cual el video de Urbani les sirve, las aclaraciones técnicas y de coordinación de ese video también funcionan para esta segunda cursada, pero bueno, lo que vamos a hacer en este video, donde vamos a explorar básicamente qué supone el concepto de sistema político, es seguir la misma lógica que nosotros tuvimos con el análisis de qué hablamos cuando hablamos de política comparada, ¿no? Digamos, si la materia se llama sistemas políticos comparados, ya les decía en el video anterior que primero teníamos que entender de qué hablábamos cuando hablábamos de comparación, que era necesario que pudiéramos distinguir la naturaleza de la comparación, que nos refiriéramos a esa doble dimensión entre el campo y el método, ¿sí? Digamos, y por lo tanto nos queda entonces tratar de comprender y tratar de definir de qué hablamos cuando hablamos de un sistema político. Como verán, a diferencia del video de Urbani, que teníamos un papel afiche y estábamos bastante más precarizados, acá dimos un pasito más. Vamos a ver si el pizarrón tan pequeño, pero de pizarra, funciona un poco mejor y les permite a ustedes ver un poco más lo que yo voy escribiendo. De todas maneras, voy a hacer igual que en todos los videos anteriores que formaron parte del armado de la cursada del primer cuatrimestre. Voy luego a tomarle una foto a la pizarra que se las voy a subir como tapa como portada del video para que ustedes lo puedan ver de manera más clara, más eficiente a la hora de ir escuchando la exposición. En la misma lógica que el texto de Urbani sobre la política comparada, nosotros decidimos introducirlos también a ustedes en el estudio de los sistemas políticos a partir de la definición, ¿no? Digamos, hay una cuestión esencial que uno tiene que comprender, que cuando uno intenta abordar un objeto de estudio, y en este caso el objeto de estudio que nosotros vamos a abordar son los sistemas políticos, lo primero que tenemos que tratar de precisar es de qué estamos hablando cuando hablamos de sistemas políticos, y en ese sentido el diccionario de Bobbio siempre es una buena referencia por dos motivos centrales. En primer lugar, porque las definiciones que aporta el diccionario de Bobbio, como todo diccionario, ¿sí? Digamos, son bastante operacionalizadas, son bastante claras, y a la vez esos artículos de definición nos cuentan un poco sobre el estado del arte en torno a las investigaciones vinculadas a determinados objetos de estudio. Y en este caso particular lo que nos importa son los sistemas políticos. Entonces sabemos ya distinguir entre política comparada como método y como campo. No nos hemos adentrado todavía en las características particulares de la metodología comparada, eso lo haremos más adelante, pero tenemos claro, precisado la naturaleza de la comparación, por lo tanto tenemos que adentrarnos ahora en la precisión de qué hablamos cuando hablamos de sistemas políticos. Este artículo de Pascuino del diccionario de Bobbio tiene una gran ventaja, ¿no? Digamos, que es que no solo nos ofrece, ¿sí? Digamos, una definición esencial, sino que además relata someramente el derrotero para la construcción del concepto de sistema político. A mí me interesa básicamente destacarles 4 o 5 elementos centrales de la definición de sistema político, toda vez que el video oficia de introducción a un texto y no resume el texto ni reemplaza la lectura que ustedes hagan de ese texto. Lo primero que tenemos que tratar de comprender cuando hablemos de sistema político es que la naturaleza de un sistema está dada por prestar atención a los fenómenos de interacción, ¿no? Digamos, un sistema político, lo que a nosotros nos interesa de la naturaleza de un sistema político es el formato de interacción que define a ese sistema político. Es decir, que cuando nosotros hablamos de un sistema político, hablamos de un conjunto de procesos, elementos, instituciones, actores que están obligados a interactuar, ¿sí? Digamos, donde lo que a nosotros nos interesa en la lógica del análisis sistémico es el formato de la interacción, ¿sí? Entonces, un sistema político, va a decir Pascuino, es todo aquel sistema que compuesto de estos elementos
sin entrar en las precisiones específicas sobre cuáles son los elementos del sistema político, y sobre eso entraremos más adelante, lo que nos interesa como elemento fundamental es la interacción. La condición sistémica, ¿sí?, es la que pone luz, la que echa foco sobre la naturaleza de la interacción. Lo que a mí me va a importar cuando yo analice desde la perspectiva sistémica un formato político, ¿sí?, digamos, y de eso hablamos cuando hablamos de sistema político, va a ser la secuencia de interacción entre estos procesos, estructuras, instituciones y actores. Ese conjunto de elementos del sistema político donde a nosotros nos va a interesar la interacción en particular, fundamentalmente nos va a llevar, va a decir Pascuino, al análisis sistémico en términos de una generalidad. ¿Sí? Digamos, el sistema político no es solo un objeto de estudio, sino que además de ser un objeto de estudio, es una estrategia de análisis, ¿sí? Por lo tanto, lo que Pascuino va a rescatar en la mirada sistémica sobre la política, y a partir de ello entender la naturaleza de un sistema político, es esta idea de que lo que nos está proponiendo es una mirada específica sobre los procesos políticos. El estudio de los sistemas políticos supone mirar de una manera determinada el fenómeno de interacción entre procesos, estructuras, actores e instituciones y otros elementos, ¿sí?, digamos, que se irán definiendo progresivamente en función de cuál sea la teoría a la que nosotros nos ubiquemos más próximos para utilizarla como paradigma. ¿Qué es lo que supone el análisis sistémico de la generalidad? Va a decir Pascuino, y qué es lo que a mí me interesa que a ustedes les quede esta idea fundamental. Es que cuando nosotros pensamos en un sistema político como un prisma, ¿sí?, digamos, para decodificar la naturaleza del proceso político, para decodificar la naturaleza del proceso decisorio, ¿sí?, lo que estamos pensando es en un modelo simplificado. ¿Sí? Digamos, metodológicamente hablando, cuando nosotros pensamos, simplificando, cuando nosotros pensamos en un sistema político, pensamos en una imagen simplificada del proceso de toma de decisiones. Es decir, que lo que nosotros vamos a estudiar cuando nosotros pensemos en los sistemas políticos son decisiones. ¿Sí? Digamos, lo que más me importa a mí del sistema político es la naturaleza de la decisión. Es cómo se toma la decisión, quiénes toman las decisiones, cuáles son los resultados de esas decisiones y cuál es el impacto de esas decisiones sobre el funcionamiento del sistema político y sobre la legitimidad del sistema político. Cuando nosotros pensamos entonces que el mejor producto, o el único producto, mejor dicho, de los sistemas políticos son las decisiones, y entonces de esto se infiere que la función de un sistema político es gobernar, lo que yo estoy ofreciendo en el análisis de un sistema político, en un análisis sistémico, es una mirada simplificada sobre ese proceso. Cuando pensamos en una mirada simplificada, no piensen necesariamente en una lógica simplista, en el sentido de básica, ¿sí? Digamos, uno tiende a pensar la idea de simplificación como algo poco elaborado, ¿sí? Digamos, el rescate que va a hacer Pascuino en torno a la idea del sistema político o como modelo simplificado del proceso de toma de decisiones y de funcionamiento de las instituciones y de los procesos políticos, en realidad va a tener que ver con pensar de qué manera nosotros podemos encontrar una figura, un concepto y una unidad de observación que sea replicable en diferentes escenarios y en diferentes contextos, y eso nos permita, ¿sí?, digamos, la comparación. En la medida en que nosotros tenemos una definición única, vamos a decir por ahora, de sistema político, tenemos posibilidad de comparar entre los sistemas políticos en base a lo que veíamos en relación a lo que es la política comparada como campo y como método. Entonces, ¿qué es lo que a mí me interesa? Ustedes van a ver en el texto de Pascuino que Pascuino va a recorrer sobre 7 elementos que caracterizan a los sistemas políticos. A mí me va a interesar destacarles fundamentalmente 3 de esos 7 elementos, y hay uno en particular que me va a parecer el más trascendental, que ustedes presten atención, de esos 7 elementos, que es el que va a devenir en lo que Easton va a representar y que luego Almond y Powell van a reconocer y a construir sobre el modelo eastoniano, que es el famoso esquema, ¿no?, de inputs, outputs, feedback
y la famosa black box, ¿no? Supongo que lo verán hasta ahí, espero que sí. ¿Qué es lo que supone este gráfico o esta representación gráfica de lo que es un sistema político? Cuando nosotros pensamos en un sistema político, va a decir Pascuino, uno de los elementos centrales que tenemos que pensar es este proceso de toma de decisiones, ¿sí? Digamos, otra vez, el subproducto de un sistema político son las decisiones gubernamentales, y entonces la pregunta política es cómo se toman esas decisiones, quiénes son los que toman esas decisiones y respecto de qué insumos se toman esas decisiones. Y en qué contexto y en qué ambiente se toman esas decisiones. De ahí entonces que la imagen simplificada del sistema político suponga el reconocimiento de inputs, outputs, un proceso de feedback que tiene que ver con esta idea central de la interacción, ¿sí? Digamos, lo central a la hora de pensar un sistema político en términos generales es entender la noción de sistema. La noción sistémica, ¿sí?, supone prestar atención a este proceso de ingreso de demandas, de procesamiento de esas demandas, de generación de una respuesta y una respuesta que produce un proceso de retroalimentación sobre estos inputs, ¿sí? Digamos, el sistema político entonces tiene por función, ¿sí?, gobernar, esto es tomar decisiones, y lo que a mí me interesa es poder comprender cómo se da este proceso de toma de decisiones. ¿Qué es lo que supone esta imagen simplificada? Esta imagen simplificada lo que me permite a mí es replicarla en cualquier contexto geográfico e histórico y político. ¿Sí? Digamos, la característica central o la validez central del concepto de sistema político es que no está anclado históricamente ni a un determinado contexto. ¿Sí? Digamos, mientras que nosotros podemos pensar que la noción de Estado, ¿no es cierto?, es una noción que está anclada históricamente. Nosotros sabemos que antes del siglo XV-XVI no existe el Estado como tal, ¿no? Digamos, el Estado es un producto histórico, es un producto del desarrollo de las relaciones políticas y territoriales, ¿sí? La diferencia entre el concepto de Estado, que es un concepto construido históricamente, el concepto de sistema político, van a plantear Easton y Edmund y Powell, y esto Pascuino lo va a reconocer, es un concepto que no tiene un anclaje histórico y por lo tanto resulta una mirada simplificada y que viaja mejor y que permite mayor comparabilidad en tanto y en cuanto su definición, la identificación de sus elementos centrales y el foco sobre el que hace base el sistema político a la hora de ser estudiado no depende de un contexto determinado. Esa es la gran ventaja que tiene el concepto de sistema político. ¿Qué es básicamente lo que hace un sistema político? Para Easton, ¿sí? Digamos, para planteárselos muy someramente, porque después van a ver a lo largo de la materia y nos vamos a adentrar en particular en la manera en la que Edmund y Powell definen el concepto de sistema político, pero me interesa dejarles básicamente la primera definición, lo que Pascuino va a denominar como las teorías cibernéticas sobre el análisis sistémico de los sistemas políticos desde esta perspectiva de la generalidad con un modelo simplificado. El sistema político es un sistema que asigna valores con autoridad o asigna valores autoritativamente. Es decir, que detrás de la naturaleza de tomar decisiones, ¿sí? Digamos, lo que yo estoy reconociendo en la noción de sistema político es la asignación de una dimensión valorativa que tiene el proceso de toma de decisiones en relación a la comunidad sobre la que impactan esas decisiones, y la idea de que esas decisiones son tomadas autoritativamente o con autoridad supone que esas decisiones son tomadas en contextos de legitimidad, ¿no? Digamos, los sistemas políticos entonces asignan valores autoritativamente sobre una comunidad, y lo que está detrás de esa capacidad, de esa función de asignar valores con autoridad es básicamente lo que supone la idea de la legitimidad. Y si tengo un sistema legítimo, el reverso de la legitimidad sabemos que es la obediencia. Por lo tanto, puedo comprender la manera de funcionamiento de un sistema político a partir de también cifrarle la relación entre legitimidad y obediencia que se establece entre quienes toman las decisiones y quienes obedecen. ¿Por qué les traigo esta idea a colación? Porque en general cuando nosotros pensamos en los sistemas políticos desde la perspectiva teórica que nos la plantea Pascuino, y en esta riqueza del concepto de que no está anclado históricamente, pareciera que estamos hablando de un objeto medio estratosférico, ¿no? Digamos, algo que no tiene mucho que ver con lo que sucede en la vida política de manera cotidiana. Y en este sentido a mí me interesa destacarles que esto no es así, ¿no? Digamos, la ventaja del modelo simplificado de
que me propone el estudio de un sistema político me permite a mí aumentar mi rango de comparación, ¿no? Digamos, me permite hacer comparaciones que si defino los conceptos históricamente determinados no podría hacerlo. Pero a la vez me obliga a generar mayor precisión conceptual en relación a lo que hablamos cuando hablamos de inputs o demandas, de qué hablamos cuando hablamos de esta black box, de qué hablamos cuando hablamos de outputs, de respuestas, y de cómo se caracteriza ese proceso de retroalimentación. Y es en esa búsqueda constante de precisión sobre estas cuestiones que las teorías sobre los sistemas políticos se van a ir desarrollando, e inclusive respecto de las cuales el estudio de otros procesos y de otros elementos que integran el sistema político se van a desarrollar. Por eso va a decir Pascuino, el estudio de los sistemas políticos, si bien ha tenido dos grandes desarrollos desde la teoría cibernética de Easton, o teoría sistémica general, o teoría general de los sistemas, y la teoría del estructural funcionalismo de Allman y Powell, lo cierto es que van a haber abierto y va a haber derivado, ¿sí?, en el estudio no solo de ese proceso de interacción que es definitorio para la noción de sistema, ¿sí?, sino fundamentalmente lo que va a permitir el estudio de los sistemas políticos desde esta imagen simplificada es el desarrollo de teorías parciales sobre todos los elementos, sobre todos los componentes específicos de un sistema político, y en particular lo que va a permitir es además generar teorías parciales, ¿sí?, digamos, conceptos con mayor nivel de referencia empírica y por lo tanto con mayor capacidad de viajar para generar mayor nivel de aplicabilidad de esos términos. El estudio de los sistemas políticos, va a decir Pascuino, nos va a demandar un nivel de cada vez mayor precisión conceptual, inclusive para resolver el problema que heredamos de las teorías del estructural funcionalismo y de la teoría general de los sistemas, que es que se construyeron con la premisa de ser teorías generales, de buscar explicarlo todo, de ponerse en una posición paradigmática. Sabemos que la construcción de paradigmas en ciencias sociales es difícil, ¿sí?, digamos, por no decir imposible, pero fundamentalmente lo que va a destacar Pascuino es que aún cuando ni el estructural funcionalismo ni la teoría general de los sistemas se hayan consolidado como teorías paradigmáticas en el estudio de la ciencia política y en particular de la política comparada, no por eso el concepto del sistema político ha dejado de ser útil para definir, ¿sí?, digamos, la naturaleza de nuestros objetos, para producir teorías parciales sobre los elementos, sobre los componentes de este sistema político. Cuando nosotros pensemos en los componentes del sistema político, en realidad lo que vamos a estar haciendo, va a decir Pascuino, es abriendo cada uno de estos elementos, los inputs, los outputs y el feedback, pero fundamentalmente el desarrollo de las teorías subsiguientes, ¿sí?, digamos, lo que tengan que ver con el estudio de los procesos de toma de decisiones, las instituciones de gobierno, los regímenes políticos, va a tener que ver con haber abierto esta black box, con haber abierto esta caja negra, ¿sí? Digamos, el gran déficit de la teoría general de los sistemas eastonianos es habernos, por un lado, su gran virtud es habernos legado esta imagen simplificada con un alto grado de generalidad que nos permite tener una imagen de referencia para el estudio de un sistema político, prestando atención a la naturaleza de la decisión, ¿sí?, digamos, y entendiendo que la decisión es la que produce la interacción. Después podemos discutir qué significa una decisión pública, ¿sí?, pero fundamentalmente el problema que tiene la teoría general de los sistemas de Easton y el problema que todavía conservaba en la teoría de Allman y Powell, basados en el estructural funcionalismo, era que no había claridad sobre qué era lo que sucedía en la black box, ¿no? Digamos, entonces, los estudios subsiguientes de la mano del análisis que propone el análisis sistémico tienen que ver con abrir esta famosa caja negra que en el modelo simplificado nos permitía resolver la descripción de funcionamiento de un sistema. Eso es lo que a mí me interesa que a ustedes les quede claro. En principio, en la medida que vayamos avanzando, vamos a ir precisando cada vez más qué contiene un sistema político, pero en principio, insisto con esto, en la medida que uno se introduce en un objeto de estudio, en la medida que uno se introduce en un campo y en un método específico, recurrir a las primeras definiciones me parece central para poder sobre eso introducirnos en el estudio particular de cada una de las teorías que se han desarrollado a la luz del concepto de sistema político.